Bienvenidos sean todos a la iglesia Red Rocks Community Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. No poder. ¿Con Dios? Se vive mejor. Correcto, con Dios se vive mejor. Ayer mi esposa encontró unas tarjetitas de cuando iniciamos la iglesia y ya decíamos que con Dios se vive mejor. Y Dios no ha quedado mal. Wow. Bueno, bienvenido. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montieri. Estoy sumamente emocionado. Eso es correcto. Estoy sumamente emocionado porque hasta acá nos ha traído Dios. Ya vamos en el último servicio del año 2024 y listo para el 2025. Y la verdad que Dios ha sido fiel. Y no quiero sonar mal, pero la verdad que para un cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mientras estamos en esta tierra vamos a vivir para Cristo. Y también estoy sumamente emocionado porque hoy vamos a iniciar una nueva serie, la cual hemos llamado ¿cómo? Renueva. ¿Cómo? Renueva. Y ahora que acabamos con la Navidad, la verdad que gracias a Dios que acabamos con la Navidad. Comí de más, pero bueno. Y ahora que estamos esperando el año 2025, la verdad que es tiempo de establecer las metas de año nuevo, ¿correcto? Las metas de año nuevo. Y si lo analizamos, las metas son básicamente la práctica de mirar hacia atrás y preguntarse qué es algo que puedo cambiar o mejorar para encaminar mi vida hacia donde quiero ir. En otras palabras, ¿qué es algo que necesito renovar en mi vida? ¿Cómo puedo tomar un hábito viejo, una forma antigua de pensar y cambiarla, refrescarla y hacer que se sienta nueva y beneficiosa para mi vida para el año 2025? Y la verdad es que hacemos esto de pensar y analizar, de poner nuevas metas para el año 2025, porque la verdad es que todos tenemos algo que mejorar, ¿sí o no? En lo personal, yo bastante. Y créame que ya tengo algunas metas para mejorar el año 2025. Y una de esas es regresar a comer más saludable de nuevo. Iglesia, todos sabemos algo en lo que podemos mejorar. Podríamos leer más, comer mejor, podríamos hacer más ejercicio o comenzar a hacer ejercicio. Podemos pasar más tiempo con la familia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a menudo no cumplimos con los objetivos, con las metas que nos proponemos por falta de compromiso y perseverancia y no por ignorancia. Porque normalmente sabemos cómo lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Hacer más ejercicio, bueno, póngase en Venezuela decimos mono, pero un traje para hacer ejercicio y vaya al gimnasio y haga ejercicio. Que una cosa es ir al gimnasio, otra cosa es hacer ejercicio. Como por ejemplo, necesito perder peso. Bueno, coma menos. Ahorita estoy tratando de comer menos y las primeras 3 semanas me está costando dormir. Quiero aprender más. Bueno, agarre un libro, ya los tiene en su casa. Ábrelo, léalo, estúdielo. Entonces el problema no es que no sepamos cómo alcanzar nuestras metas. Pero sí es uno de acción, uno de perseverancia. Iglesia, si tratamos nuestras metas con la misma importancia que le dimos el año pasado o el año presente, adivine qué, no las va a completar. No fueron lo suficientemente importantes este año, entonces, ¿por qué lo serán este año que viene? Al menos que renueve su forma de pensar y de relacionarse con esa meta, con ese objetivo. Porque la verdad es que si quiero alcanzar mis metas para el año 2025, necesito renovar mi vida.
Renovar la importancia que le doy a ese objetivo. Esto nos lleva a otro problema. ¿Qué debo priorizar? ¿Qué debo priorizar? Porque la verdad es que no hay tiempo ni recursos suficientes para lograr plenamente todos los objetivos que podríamos proponernos, ¿sí o no? ¿Verdad que no tenemos? Entonces, ¿cómo priorizamos? ¿Cómo elegimos en qué enfocarnos y dar importancia en nuestras vidas? Porque priorizar te lleva a hacer algunas cosas, pero a decirle no a otras muy buenas cosas. Si estás aquí o viendo en línea, esta tarde quiero invitarte a que le preguntes a Jesús a cómo priorizar. A Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Permite que Cristo Jesús establezca tus prioridades, porque son muchas cosas que podemos hacer. Que le preguntemos a Jesús y permitamos que a través de su palabra podamos coincidir en las prioridades que Él tiene para nosotros. Porque acuérdese, como aprendimos la semana pasada, Jesús, ¿quién es? Dios hecho hombre. Y la verdad es que hoy Dios quiere que la iglesia River Oaks Community Church haga una prioridad, no solamente leer, sino estudiar, meditar y pensar en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Por amor a nosotros, Jesús vino a traer luz. Vino a ayudarnos a ver lo que Dios quiere para nuestras vidas, y una de las cosas en las que Dios quiere renovar nuestra forma de pensar en cómo leemos nuestra Biblia. La mayoría de nosotros no hacemos un buen trabajo estudiando, es la verdad. En esta nación, y no estoy diciendo esto en particular por alguien aquí, pero las estadísticas dicen que aquí en Estados Unidos pocas veces se lee la Biblia. Y créame que el domingo no es suficiente. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante es para ti estar en la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es para ti es estar en la palabra de Dios? Déjeme decirle que para Jesús era más importante que el mismo comer. Para Jesús estar en la palabra de Dios era más importante que el mismo comer. Algo que el mismo Jesús afirma en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4, que dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches, ¿qué? Ayunó, y después tuvo, ¿qué? Mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, hablando del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, la gente no vive solo de ¿qué? De pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo y que estás aquí presente, hoy acudimos a tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas para que nos dé entendimiento y para que prepare nuestro corazón para que sea buena tierra y esta semilla de tu palabra caiga en buena tierra y dé muchos frutos para la gloria y honra de tu nombre y bendición de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice amén. River Oaks, Cristo Jesús, aunque estaba sumamente hambriento, afirma que la palabra de Dios es más importante que el mismo comer. ¿Lo había pensado? Cristo Jesús, aunque estaba sumamente hambriento, afirma que a Dios le importa más tu bienestar espiritual que tu bienestar físico. A Dios le importa más tu bienestar espiritual que tu físico. Y aquí en River Oaks afirmamos y creemos que la Santa Biblia es la misma palabra de Dios.
Aquí en esta iglesia afirmamos y creemos que Dios se comunicó con nosotros a través de escritores humanos que, inspirados y supervisados por la persona del Espíritu Santo, escribieron según sus propias personalidades y circunstancias la Santa Biblia, la palabra de Dios. Aquí en esta iglesia afirmamos y creemos que la Santa Biblia, la palabra de Dios, comunica todo lo que Dios quiso que supiéramos para su gloria y para nuestra salvación. Pablo afirma a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal. ¿Dónde? En nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer ¿qué? Lo correcto. Dios la usa ¿para qué? Para preparar y capacitar ¿a quiénes? A su pueblo, para que haga toda buena obra en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Y si se va para Europa, allá también. Iglesia, la Biblia no es una colección de cuentos, fábulas o mitos, pero sí es la palabra de Dios inspirada y confiable. Por lo tanto, debemos leerla y aplicarla en nuestra vida. River Oaks, con la Biblia podemos probar cualquier enseñanza que afirme ser verdadera. La Biblia nos protege de las enseñanzas falsas y nos indica cómo debemos vivir. Amén. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedica usted a leer, a estudiar la palabra de Dios? Iglesia, con la Biblia Dios quiere mostrarte la verdad y enseñarte a vivir para Él. Estúdiala para que sepa la verdad de Dios y se sienta confiado en su vida y en su fe. Amén. Iglesia, desarrolla un plan para que logre leer toda la Biblia y no solo saberse esos pasajes que venden allá en Hobby Lobby. ¿Verdad? Porque somos buenos para sabernos los Jehová es mi pastor. Todo lo puedo en Cristo, uno es mi favorito. Pero Dios quiere que tú sepas toda la Biblia, que conozcas toda la Biblia. No solamente los versículos populares. Y a continuación deseo compartir la declaración doctrinal de esta iglesia con respecto a la Santa Biblia. Y va así. Nosotros como River Oaks creemos que Dios ha hablado en las Escrituras, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de las palabras de autores humanos. Como la palabra inspirada de Dios, la Biblia es sin error en los escritos originales. Es la revelación completa de su voluntad para salvación y es la autoridad final mediante la cual todo pensamiento y comportamiento humano deberán ser juzgados. Por lo tanto, la Biblia debe ser creída en todo lo que enseña, ser obedecida en todo lo que ordena y digna de confianza en todo lo que promete. River Oaks, nosotros creemos, sin duda alguna, que Dios comunicó su verdad en forma escrita a través de un solo libro. Un libro compuesto de 66 unidades o 66 manuscritos. Y ese libro se llama la Santa Biblia. River Oaks, nosotros creemos que cada persona necesita tener una copia de la Santa Biblia. Gracias a Dios por las aplicaciones, yo la tengo. Pero hay algo especial con una copia impresa. En lo personal me gusta mucho, mis favoritas son la Reina Valera, nueva versión internacional, y la que uso para predicar es la Nueva Traducción Viviente. La Biblia que yo uso es la que me ayuda el 70% de mis predicaciones, es Nueva Traducción Viviente, versión estudio. Vale $45 en Amazon. Y el punto es que lea una versión que te ministre y que te anime a meditar y aplicar la verdad de Dios, la Santa Biblia. Iglesia, leas o no la Biblia.
Es nuestro deseo hoy invitarte, animarte a renovar un compromiso de regularmente meditar, pensar y aplicar la palabra de Dios para el año 2025. Y así reconectarnos y caminar con Dios a través de su palabra. Iglesia, que el año 2025 sea un año donde tú desees estudiar, meterte a fondo y a obedecer la palabra de Dios. Y no solamente sea algo que tu pastor desee para ti. Yo quiero que el año 2025 no solamente sea un año en donde tú le das reverencia a la Biblia, pero sí sea un año donde tú estudies, apliques, medites y pienses regularmente a solas y con tu familia en la palabra de Dios. Iglesia, ahora necesito aclarar algunas cositas. Necesito aclarar que la Biblia se puede comprender, pero no toda, de una vez. La Biblia se puede comprender, pero no toda, de una vez, y lleva mucho esfuerzo, lleva esfuerzo. La comprensión de las Escrituras es un proceso, y es por eso que la persona justa mencionada en Salmos capítulo 1 es una persona que medita en la ley de Jehová de día y de noche, que lleva esfuerzo. En otras palabras, necesitarás esforzarte y pasar tiempo en la palabra de Dios. Necesito aclarar que la Biblia puede ser entendida, pero necesitas tener una, y en tu idioma, hermano. ¿Tienes una Biblia? ¿Tienes una Biblia? Miren, nosotros, pues yo vengo de Venezuela, pero la mayoría aquí somos inmigrantes, ¿no? Hermano, si llegamos aquí podemos tener una Biblia, créanme que sí. Ya lo más difícil ya pasó. Aquí estamos. ¿Tienes una Biblia? Y si la respuesta es no, pastor, no tengo una Biblia, bueno, compra una. Esta misma semana. Esta misma semana compra, ve a Amazon o hay una librería que es Puro Poder atrás del correo aquí en el centro de Elkhart. Es la señora que traduce sus documentos. Llévenle un documento y señor le compra una Biblia. Y también está YouVersion. YouVersion para planes de estudios y estudios bíblicos. No está ahí, pero se llama YouVersion, una aplicación. Necesito aclarar que la Biblia puede ser comprendida, pero no sin la necesidad de estar dispuesto a obedecerla. Se puede comprender, pero necesitas obedecerla para seguirla comprendiendo. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Necesitas obedecer la palabra de Dios para comprenderla. Amén. Necesito aclarar que la Biblia se puede entender, pero no sin la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que ¿qué? Que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena como ridículo y no pueden entenderlo. Así que ya deja de pelearte con esa persona terca que no quiere entender y mejor ora para que el Espíritu Santo haga la obra en su corazón y te use a ti para llevarle una Biblia. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir.
Iglesia, sin la obra del Espíritu Santo en su corazón, una persona, estés aquí o no, no recibirá ni aceptará las verdades espirituales, en especial la verdad de que las palabras en la Santa Biblia son de hecho las mismas palabras de Dios. Iglesia, tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos ayude a entender de forma correcta la palabra de Dios. En otras palabras, necesitamos buscar en oración la ayuda del Espíritu Santo cuando leemos la Biblia. Gloria a Dios. Necesito aclarar que la Biblia se puede entender, pero nunca por completo. Nunca por completo. Aunque entendamos las Escrituras en algún nivel, incluso desde la infancia, crecemos en nuestra comprensión a medida que avanzamos en la vida cristiana, así como el escritor de Hebreos menciona que algunas enseñanzas son alimentos sólidos para la madurez. Sin embargo, la Biblia sigue siendo un documento extenso y complejo que proviene de una persona que tiene una sabiduría infinita, que desea que pasemos toda la vida aprendiendo de Él en una relación con Él. Gloria a Dios. Rogers, nunca se agotará la sabiduría de Dios contenida en la Biblia. Es que, pastor, ya yo la leí, ya yo aprendí. No, hermano. La hizo un ser infinito, que todo lo sabe, que todo lo puede. Nunca se agotará la sabiduría de Dios contenida en la Biblia. Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. La Biblia nunca nos deja de enseñar. Incluso hay enseñanzas poderosas hasta en los libros que pueden ser bien difíciles de leer, como lo que es Números, Lamentaciones. Si va a comenzar a leer la Biblia, no comience ahí. ¿Okay? Ahora les necesito aclarar que, a pesar que la Biblia nunca la entenderemos por completo, la Biblia sigue siendo comprensible. La Biblia sigue siendo comprensible. Algunas partes pueden comprenderse con mayor facilidad y rapidez que otras. Sin embargo, la Biblia sigue siendo comprensible. Renueva tu compromiso de estudiar y aplicar la palabra de Dios. Amén. Necesito aclarar que la Biblia es necesaria para conocer las declaraciones de Dios sobre el bien y el mal espiritual y moral. La Biblia nos permite saber qué acciones, actitudes y rasgos de carácter personal reciben la aprobación de Dios y cuáles no. Amén. La Biblia nos enseña cómo tener éxito en la vida. En otras palabras, a cómo vivir para Dios y así poder recibir la vida eterna. Gloria a Dios. Porque el éxito de esta vida realmente es si tú tienes a Cristo en tu corazón. Amén. No se trata nada de que cuántos carros o cuánto gane. Rogers, no voy a negar que muchas veces pareciera mejor y más fácil leer un libro de autoayuda o escuchar un podcast de superación personal. Sin embargo, necesitamos recordar que la Biblia proviene de Dios y es la palabra de Dios. Y nada puede reemplazar lo que la Biblia nos enseña y nos manda. Es la palabra del Dios creador del universo y de todo lo que hay en él. Es la palabra del Dios quien sabe cómo todo debe trabajar. Es la palabra del Dios creador de la vida que nos enseña a vivir en esta vida y nos enseña a cómo llegar a la próxima. Iglesia, renueva tu compromiso de estudiar y aplicar la Biblia. Porque la palabra de Dios tiene el poder de infundir esperanza. Tiene el poder de restaurar las relaciones, ablandar los corazones, convertir a los hombres más violentos en hombres mansos, gentiles y pacientes. Tiene el poder de capacitarnos para conquistar y vencer cualquier tentación espiritual o carnal. Tiene el poder de quebrantar el corazón de odio y llevarlo a ser un corazón de amor y perdón. Tiene el poder de redirigir el corazón adúltero a uno fiel, a un corazón sano. Tiene el poder de transformar un corazón pesimista y negativo a un corazón lleno de gozo y esperanza. Iglesia, la Biblia
tiene el poder de ofrecer las mejores enseñanzas de relaciones personales, las mejores enseñanzas de finanzas, matrimonio, crianza, liderazgo y desarrollo personal y espiritual. Se los garantizo. Iglesia, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Es verdad, la Santa Biblia es útil y tiene que ser leída, tiene que ser estudiada y obedecida. Me fui para el inglés. Tiene que ser obedecida para la gloria de Dios y bendición de tu vida. Y déjame decirte que leer la Biblia te lo debes a ti mismo y te lo debes a tus seres queridos. Gloria a Dios. Y mi invitación es, y esta invitación es para los niños, aquí hay niños, es para usted también. No es que yo soy niño, no, usted también puede leer la Biblia. Así como leemos las historias de allá que nos dan en las escuelas, podemos leer la Biblia. Esta invitación es para los jóvenes, para los adultos, para los viejitos, para los solteros, para los casados. Es a que renueves tu forma de ver y asociarte con la Biblia. Al hacer un compromiso genuino y con esfuerzo de estudiarla, creerla y aplicarla más durante el año 2025. Amén. No solo la leas por disciplina o información. Léela, medita y constantemente piensa en ella para escuchar la voz de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Es que Dios no me ha hablado. Bueno, no estás leyendo la Biblia. Mucha gente quiere ir y no estoy diciendo que estoy en contra, yo he ido, pero todos queremos ir a un culto especial de un mega pastor para que nos dé una palabra. No estás leyendo la palabra de Dios. Sí, amén. Incluso he visto que muchas veces cuando te dan una mala palabra, te atan a algo que nada que ver. Tristemente lo he visto en muchas personas. ¿Quieres que Dios te hable? Métete en la palabra de Dios. No tengo una, cómprala hoy en Amazon. Amén. Iglesia, comprométete a leer regularmente la Biblia. Iglesia, haz todos los ajustes necesarios a tu horario para incorporar con compromiso y fidelidad el estudio de la palabra de Dios, la Santa Biblia. En lo personal, me estoy comprometiendo con la iglesia que voy a leer nuevamente toda la Biblia para el año 2025. La hice en el año 2023, ¿no? Este 24 no. Este año le di duro a Mateo y Hebreos, que está puro poder. Hebreos y Mateo. Wow. Pero sí me estoy comprometiendo a leerla toda. Y aunque no quiero ser específico en el tiempo que usted deba estudiar su Biblia, sí quiero ser específico en lo que usted lea para iniciar el año 2025. Le doy permiso de leerla para terminar el año 2024. ¿Qué le parece? Y esta va a ser mi sugerencia. Que lea Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿Qué es eso? ¿Alguien que sepa? El Sermón del Monte. ¿Usted quiere tener una conducta cristiana? Lea Mateo capítulo 5, 6 y 7. Lea todo el libro de Santiago y todo el libro de Filipenses. Y lo lea no para ver qué le va a decir usted a fulanito, sino lea como un espejo. Y pregúntese, ¿qué me pide Dios que haga? ¿Qué me pide Dios que haga? Y hazlo. Como por ejemplo, en Mateo capítulo 6 Jesús manda a buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él nos dará todo lo que necesitamos. Y la Reina Valera dice que nos va a dar todo por añadidura, todo lo resto que necesitemos. Entonces usted lee esto y tiene que tomar una acción. La acción que va a tomar es: deja ya de trabajar exhaustivamente por todo aquello que quieres y mejor busca hacer la voluntad de Dios. Y agradece por tener todo lo que ya tienes para poder vivir. Porque las bendiciones del Señor no añaden tristeza, dice Proverbios 10:22. Iglesia, no confundas tus grandes logros seculares y eclesiásticos que has conseguido pagando un alto precio emocional, corporal y familiar con las añadiduras de Dios. No las confundas. Sí, amén. Porque Dios no añade tristeza a sus bendiciones.
Esto es algo personal para mí. Porque hubo un tiempo, gracias a Dios, que fue no muy largo, no se extendió, pero hubo un tiempo en mi vida que todo lo que hacía era, todos los días, una reunión, algo de iglesia. Todos los días, de domingo a domingo, algo de iglesia. Tenía 2 niños pequeños yo. Y después de pura iglesia, también vender casas. Mi esposa y yo tuvimos un negocio muy exitoso de bienes y raíces. Compramos casas, rentábamos casas. Ganando en las finanzas. Ganando en mis responsabilidades de la iglesia, perdiendo en mi hogar. Perdiendo con mis hijos. Gracias a Dios que Dios pudo poner, me iluminó. Amén. Y pude poner mis prioridades en orden. Ten cuidado con estar ocupado en las cosas de Dios cuando necesitas buscar el reino de Dios. Como por ejemplo, perdonen eso, yo sé que les di duro a mí. Si usted lee Filipenses, el hermano Pablo, encarcelado, Filipenses, el libro del gozo, lo escribió encarcelado. Nos manda a no preocuparnos por nada y a mejor orar por todo. Acción hay que hacer. Bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, cuando tengas todas las razones para preocuparte, mejor ponte a orar. Amén. Mejor ponte a orar. Y te sorprenderá lo que Dios hará. Como por ejemplo, en Santiago, el medio hermano de Jesús, nos manda a escuchar más, a hablar menos y a ser lentos para enojarnos. Entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, estoy meditando. Bueno, acción a tomar. Escucha más, habla menos y no te enojes tanto. Sé lento para enojarte. Y cuando te enojes, no te quedes ahí. Busca la reconciliación como Jesús manda para que tu fe sea una fe de acción y no una de emociones. Tranquilo, el 31 vamos a comer bien, vamos a relajarnos, ¿ok? Pues veo que esto está tensa la cosa, tranquilo. Yo los amo, después les doy un abrazo, ¿ok? Iglesia, ya para ir terminando, les quiero ayudar a cumplir con su compromiso de estudiar la palabra de Dios. Y una de mis sugerencias, esto no lo tiene que hacer, pero podemos establecer marcadores de recordatorio y disciplina, como lo es, no me voy a ir a dormir hasta no leer la palabra de Dios. Tuve un día muy ocupado, estoy cansado, pero no me puedo dormir. Me tengo que meter a la palabra de Dios. Aunque sea un versículo, voy a leer y voy a pensar y a reflexionar y a meditar en él. Podemos establecer marcadores de recordatorio y disciplina como lo es. No voy a desayunar hasta no leer la palabra de Dios. Tengo un lunch, no voy a comer, voy a leer la palabra de Dios, voy a reflexionar en la palabra de Dios, voy a reflexionar en Mateo capítulo 5, 6, 7 y ya terminé, bueno, vamos a Santiago, ya terminé Santiago, bueno, vamos a Filipenses. Como lo es, no voy a ver la televisión, yo no estoy en contra de ver la televisión. Ahorita mi esposa está viendo Chosen y yo, ¿qué más? No tengo otra opción, la tengo que ver con ella. Pero no voy a aprender ese Netflix, no voy a aprender la televisión hasta no meterme en la palabra de Dios. Marcadores como, no voy a revisar el Facebook, Instagram o el WhatsApp. Hasta no leer la palabra de Dios. ¿Tú sabes qué es estresante el WhatsApp? Porque todos sus familiares, sus amigos y sus enemigos tienen su número en WhatsApp. Estresante. Y muchos aquí, hablando de WhatsApp o así, necesitan pasar más tiempo en la palabra de Dios que en WhatsApp. No voy al gimnasio. Me veo, yo no, pero ustedes. No voy hasta no meterme en la palabra de Dios. Y cuando estudie y medite, me voy al gimnasio. La palabra de Dios es la verdad que nos corrige, nos enseña y nos capacita a vivir para toda buena obra. Iglesia, la palabra de Dios es la verdad que nos ayuda a poner nuestra mirada más en Dios y menos en otros. Y quiero terminar leyéndole Salmo 119, versículo 1 al 6, que dice: felices son los íntegros,
los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mar y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Dios quiere cuidado en cómo cumplimos sus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con ¿qué? Con tus mandatos. Vamos al 119, versículo 9. ¿Cómo puede un joven mantenerse como? Puro. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Y para obedecerla hay que leerla. Y Salmo 119, versículo 15 al 16. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Y Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. River Oaks renueva tu compromiso de amar más que la propia comida, el estudiar y aplicar la palabra de Dios en tu vida. Y te sorprenderá lo que Dios continuará haciendo para la gloria de su nombre y bendición de tu vida y de tus seres queridos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Un aplauso.